Hola, buenos días estudiantes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de matemáticas. Si no me equivoco es nuestra cuarta o quinta clase, ahí ustedes me van a corregir. Les voy a pedir que me vayan saludando por el chat para ver quiénes están participando de esta clase y así poder hacer esta clase mucho más interactiva y entretenida. Mi nombre es Ali Cárdenas y los voy a guiar en esta sesión. Lo que vamos a ver hoy se llama tablas de frecuencia. ¿Ya? Y este contenido, a diferencia quizás de otros de matemática, es de mucha utilidad ya que nos va a permitir poder entender diferentes estudios que se hagan sobre la población o también diferentes tablas que nos estén comunicando cierta información relevante. Bien, entonces vamos a comenzar con esta clase de tablas de frecuencia. Veo ahí que me saluda Juan Belmar. Hola Juan. Gracias por hacer caso a mi instrucción. Espero que esté súper bien. Cuéntame, Juan, de dónde no estás conectado, desde qué comuna. Marité también. Hola, Marité, buen día para ti. Comencemos entonces. Bien, como siempre vamos a partir esta clase recordando por qué estamos acá, ¿sí? Por qué voy a estar 45 minutos escuchando a esta profe de matemáticas. El objetivo que ustedes tienen y que yo también tengo, porque es lo que yo quiero que logren, es aprobar su cuarto medio. Bien, y para eso, ¿cierto? Vamos a seguir un largo camino, una sesión, varias sesiones de clases, en las cuales ustedes van a aprender diferentes cosas y además van a tener que seguir estudiando en su casa, pero esta ruta nos va a permitir poder alcanzar esa meta. Bien, llevamos, como señalé aquí, en nuestra cuarta clase y paso a paso vamos avanzando hacia nuestra gran meta final, que es aprobar el cuarto medio. Saludos también a Camila. Bueno, Camila manda saludos desde Puente Alto. Dice que están todos muy atentos. Muy bien, Puente Alto. Y saludos también a Peñarolén, que desde allá nos está escuchando y viendo Juan. Continuamos entonces con nuestra clase. Bien, estamos en la cuarta. ¿Qué objetivos tenemos hoy? ¿Qué vamos a aprender específicamente? Primero vamos a conocer el concepto de tablas de frecuencia y los tipos de frecuencias también. Y además el concepto de marca de clase. En segundo lugar, vamos a completar información en tablas de frecuencia. Vamos a extraer información específica de este tipo de tablas y vamos a analizar también e interpretar información de estas tablas. Bien. Entonces, vamos por el... ahí sí. Vamos por el primer objetivo, ¿cierto? Que era comprender el concepto de tablas de frecuencia. ¿Qué son estas tablas de frecuencia? Las tablas de frecuencia son una forma de expresar o de ordenar datos, ¿sí? Es una forma de expresar información en matemática, ¿bien? A través de tablas. Y estas tablas ordenan datos estadísticos provenientes de encuestas, de estudios, de investigaciones, y resumen esta información acerca de la cantidad de veces que se repite un valor determinado, ¿sí? Por ejemplo, si se hace una encuesta respecto de, por ejemplo, para los candidatos presidenciales, ¿cierto? Para saber por quién va a votar cada uno, para poder tantear más o menos quién puede ganar. Ahí esta información se puede agrupar en una tabla de frecuencia donde se señale cuántas personas señalaron, por ejemplo, que iban a votar por un candidato u otro. Bien, para poder usar estas tablas de frecuencia es necesario poder conocer los conceptos o los diferentes tipos de frecuencias, ¿sí? Porque en estas tablas, que ahora vamos a ver, se agrupan datos y cada dato tiene un significado distinto. Dayano nos saluda, Dayano Gómez desde Viña del Mar. Mira, Dayano, bienvenido, qué bueno. Qué bueno que nos escuchan también desde regiones, o nos ven también desde regiones. Rómulo Campos, saludos desde Renca, perfecto. Grande Renca también. Entonces, ya sabemos el concepto, ¿cierto? Las tablas de frecuencia son una forma de ordenar información en matemática. Sí. Entonces, ahí sí. Vamos ahora a conocer cuáles son las frecuencias que se ordenan o que se agrupan en estas tablas. Bien, el primer tipo de frecuencia se llama frecuencia absoluta. Me voy a achicar un poco porque me siento muy grande. Ahí sí. Ya. La frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite un dato específico. Bien, como el ejemplo que yo les di de la encuesta para saber más o menos qué candidato presidencial podría ganar. ¿Sí? Entonces, la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite un dato. Bien, vamos a ver un ejemplo, que es mucho más simple que las encuestas para tantear quién va a ganar una elección. Si hacemos una encuesta a 20 personas, imaginemos que en su curso, si es que sus cursos son de 20 personas, si no imaginemos un curso cualquiera, donde se
encuesta a 20 personas para saber cuál es el color favorito de ese curso en general. Bien, y esos datos se van a agrupar en una tabla de frecuencia, donde la frecuencia absoluta va a ser la cantidad de personas que elige cada color determinado. Por ejemplo, el azul fue elegido como el color favorito de 5 personas. Por lo tanto, la frecuencia absoluta del azul es 5 porque 5 personas eligieron el azul. Bien, del mismo modo con el rojo, ¿cierto? La frecuencia absoluta del rojo es el 4. ¿Por qué? Porque 4 personas de esta encuesta eligieron como color favorito el rojo. La frecuencia absoluta del verde sería 6, la frecuencia absoluta del rosa sería 3, del violeta 2. Y el total va a ser la suma de todas las frecuencias absolutas. El total va a representar la cantidad total de personas encuestadas, ¿sí? Puede ser que en algunos ejercicios no les den el total. De hecho, en algunos ejercicios puede ser que les pregunten ¿cuántas personas fueron encuestadas en este estudio? Y ustedes, en base a la información que se entrega acá, suponiendo que esto de acá, este 20, no se lo dan, ¿cómo puede usted saber cuál es el total de personas encuestadas? Sumando todas las frecuencias absolutas. ¿Bien? Entonces ya tenemos el primer tipo de frecuencia, que es solamente la cantidad de veces que se repite un dato. La cantidad de veces que se repite el azul, el rojo, el verde, y así cada color, en este caso. ¿Bien? Entonces, como les dije, ahí está el recordatorio, pero por escrito, la suma de las frecuencias absolutas representa el número total de datos, ¿sí? Que en este caso sería el número total de encuestados. Entonces, vamos por el segundo tipo de frecuencia, que es la frecuencia absoluta acumulada. La anterior era frecuencia absoluta, esta es absoluta acumulada. Y esta frecuencia absoluta acumulada se obtiene sumando sucesivamente las frecuencias absolutas. Ahora vamos a ver un ejemplo, bien, porque quizás para algunos puede ser todavía un poco chino. ¿A qué me refiero con las frecuencias o con la suma sucesiva de estas frecuencias absolutas? Tenemos acá, ¿cierto?, en la tabla, las frecuencias absolutas de cada color, que es la cantidad de veces que se repitió cada color cuando se aplicó la encuesta, y la frecuencia acumulada, o la frecuencia absoluta acumulada, más específicamente, va a ser la suma de cada dato de manera sucesiva. Por ejemplo, la frecuencia absoluta acumulada del azul sería la misma frecuencia absoluta, ¿sí? Solamente el 5. La frecuencia absoluta acumulada hasta el color rojo, ¿sí? Sería 5 más 4, es decir, 9. La frecuencia absoluta acumulada del color verde, o hasta el color verde, sería 5 más 4 más 6, eso sería 15. O también puede ser 9, que es la frecuencia absoluta acumulada anterior, más la frecuencia absoluta, que en el fondo estoy calculando, 9 más 6, 15 también. La frecuencia absoluta acumulada, que hasta el color rosa, va a ser 5 más 4 más 6 más 3, que sería 18, o 15, que es la frecuencia absoluta acumulada anterior, más 3, y eso me da 18. Y la frecuencia absoluta acumulada hasta el color violeta sería la suma sucesiva, 5 más 4 más 6 más 3 más 2, que justamente cuando calculemos la frecuencia absoluta acumulada del último dato, va a ser el mismo que el total, que sería 20. O también lo podemos calcular sumando la frecuencia absoluta acumulada anterior más 2, que también me va a dar 20. Entonces, tenemos la frecuencia absoluta, que es la cantidad de datos o de veces que se repite un dato, y la frecuencia absoluta acumulada, que es la suma sucesiva de las frecuencias absolutas. En el fondo, la frecuencia absoluta acumulada me permite saber la cantidad de personas que eligieron más de un color, ¿sí? Por ejemplo, si les preguntan en la prueba o en algún test, ¿cuántas personas escogieron el color azul y el rojo? Tienen que calcular la frecuencia absoluta acumulada hasta el rojo, ¿sí? Eso es la frecuencia absoluta acumulada. Vamos entonces por el tercer tipo de frecuencia, que es la frecuencia relativa. Bien, la frecuencia relativa es el porcentaje que equivale cada frecuencia absoluta respecto del total. ¿Sí? Aquí, para calcular la frecuencia relativa, vamos a usar porcentajes. ¿Sí? Y este porcentaje se puede expresar como porcentaje, con el signo de porcentaje, o también como decimal.
¿sí? Es decir, si ustedes ven en la prueba que hay una columna que expresa datos con decimales, esos van a ser, o esa columna va a representar la frecuencia, es muy probable, mejor dicho, porque puede ser que no, represente la frecuencia relativa, ¿sí? Entonces, vamos a ver a qué me refiero con el porcentaje respecto del total. La frecuencia relativa, hoy dicen relativa ahí, bueno, relativa, la frecuencia relativa del color azul va a ser, ¿cuánto vale? ¿Qué porcentaje es 5? O 5, ¿qué porcentaje equivale? 5 personas del total, que es 20. Entonces, ¿cómo lo voy a calcular? Voy a dividir 5 dividido en 20, como aparece acá. Bien, aquí voy a estar calculando porcentaje. Estoy calculando qué porcentaje del total equivale las personas que eligieron el color azul, ¿sí? 5 dividido en 20, si hago esa división en la calculadora, le va a dar 0,25. Bien, y para pasar ese 0,25 a porcentaje, lo que debo hacer es lo que aparece acá, que es multiplicar ese valor por 100. Bien, hago la división, me va a dar un decimal, y si multiplico eso por 100, voy a obtener el porcentaje. Entonces, 0,25 por 100 es igual a 25, por lo tanto, el 25% de las personas encuestadas escogieron el color azul. Bien, vamos entonces ahora a hacerlo con el rojo. Porfa, si hay alguna duda, vayan ahí escribiéndolo en el chat. Ay, Mabel nos había saludado. Hola, Mabel. No te había saludado, no había visto tu saludo. Bienvenida también a esta clase. Sigamos entonces. Vamos ahora a calcular la frecuencia relativa del color rojo. Bien, por si no se entendió por cuál era la del color azul. La frecuencia relativa del color rojo va a ser 4 dividido en 20, ¿sí? Recuerden que es respecto del total, siempre. 4 dividido en 20, y eso me va a dar 0,2, ¿sí? Y 0,2 tengo que pasarlo a porcentaje, por tanto lo voy a multiplicar, como dice ahí, por 100, 0,2 por 100, y eso me va a dar 20. Por lo tanto, 20% de las personas encuestadas eligieron el color rojo como su favorito. El verde va a ser 6 dividido en 20, que es el total, ¿cierto? Eso me va a dar 0,3, 0,3 por 100 me va a dar 30. Por lo tanto, el 30% de las personas encuestadas eligieron el verde. Y así con los siguientes dos colores, ¿sí? En el caso de rosa, el 15% de las personas encuestadas escogió el rosa como su color favorito. Y en el caso del violeta, solo el 10% de las personas escogieron ese color como su favorito. Entonces, si les preguntan, por ejemplo, viendo aquí, ¿cuál es el color más escogido por las personas encuestadas? Ustedes tienen que ver, ¿cierto?, los porcentajes, y aquí tenemos que el color más favorito o que tuvo más preferencia fue el verde. Bien, el 30, porque tuvo 30%. Y el que le sigue sería el azul con un 25% y después el rojo con un 20%, ¿sí? Y otra forma de expresar la frecuencia relativa, yo les mencioné que era con porcentaje, ¿cierto? Como el 20% de las personas escogió el color rojo, por ejemplo. También se puede decir como 4 de 20 personas escogieron el color rojo. O, como es ahí en la flechita, 5 de 20 personas escogieron el color azul. 3 de 20 personas escogieron el color rosa, ¿sí? Son diferentes maneras de expresarlo. La frecuencia relativa se puede expresar como esta fracción, como el decimal, que sería se obtiene al hacer la división de la fracción, o como porcentaje, que se obtiene al multiplicar el decimal por 100. Continuamos entonces. Tenemos ahora la frecuencia relativa acumulada. Bien, teníamos la frecuencia absoluta acumulada, vimos recién la frecuencia relativa y ahora vamos a ver la frecuencia relativa acumulada. Bien, entonces, uy, casi me voy de la clase, y ahí sí. La frecuencia relativa acumulada va a ser la suma sucesiva de las frecuencias relativas, así de simple. Igual como la frecuencia absoluta acumulada era la suma sucesiva de las frecuencias absolutas, la frecuencia relativa acumulada va a ser la suma sucesiva de las frecuencias relativas. Entonces, vamos a verlo con este ejemplo. La frecuencia relativa acumulada de color azul, como estamos en el primer dato, va a ser el mismo valor, 0,25, ¿sí? Pero la frecuencia relativa acumulada al color rojo va a ser 0,25
más 0,2 y eso me va a dar 0,45. Bien, ojo que esta suma también se puede hacer en porcentaje. Bien, también puede ser que la frecuencia relativa acumulada aquí en vez de 0,25 sea 25% y aquí también va a ser entonces 25%. Más 20% sería 45%. Bien, luego la frecuencia relativa acumulada al color verde va a ser 0,25 más 0,2 más 3, perdón, más 0,3 y eso me va a dar 0,75. O, al igual como les mencioné anteriormente, la frecuencia relativa al color verde se puede calcular como 0,45 más 0,3 y eso me va a dar 0,75. Luego la frecuencia relativa acumulada del color rosa va a ser 0,75 más 0,15 y me va a dar 0,9 o 0,25 más 0,2 más 0,3 más 0,15 y lo voy a calcular, ¿sí? Usted puede calcularlo, o ustedes, mejor dicho, pueden calcularlo de la forma que quieran. Pueden hacer la suma sucesiva o sumar la frecuencia relativa acumulada anterior con la que estoy calculando, ¿sí? Y la última, siempre al final me va a dar 1, ¿sí? Porque aquí ya llegamos al 100%. Si usted está haciendo la suma de las frecuencias relativas acumuladas y aquí no le da 1, algo hizo mal, ¿sí? Anote eso. Si usted está haciendo la suma, si usted está calculando la frecuencia relativa acumulada y aquí no le da 1, es porque algo hizo mal, ¿ya? Así que ahí se va a dar cuenta y es como, oh, que hice mal y va a tener que revisar. Y lo mismo acá, ¿sí? Si en la frecuencia absoluta acumulada no le da 20 o no le da el total, que estos valores tienen que ser el mismo, ¿sí? La frecuencia absoluta acumulada y el total de datos tienen que coincidir. Si no coinciden es también porque alguna suma hizo mal. ¿Bien? Ahí están las flechitas que iban reflejando, ¿cierto? Que esta suma sucesiva es hacia abajo y vamos obteniendo el valor de la frecuencia relativa acumulada. Entonces, y el último concepto que nos queda, me voy a mover para que puedan ver la tabla. El último concepto que nos queda es la marca de clase. La marca de clase es el punto medio, la mitad de cada intervalo, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, justo en el ejemplo anterior, vimos una tabla de frecuencia, pero que no tenía intervalos, pero hay casos en que, bueno, de hecho en esta misma tabla, por ejemplo acá se agrupan, ¿cierto? Datos de personas, pero aquí no hay un color, sino que hay un intervalo de números, que en este caso sería el peso. Supongamos que esta tabla representa el peso de diferentes personas de una empresa, por decir algo. O de un gimnasio, mejor, porque estamos hablando de peso, ¿sí? Supongamos que esta tabla refleja entonces el peso de las personas que asisten a un gimnasio. Entonces, en esta tabla tenemos un intervalo donde dice que entre 30 y 40 kilos hay una cantidad de personas que pesan entre 30 y 40 kilos, hay otra cantidad de personas que pesan entre 40 y 50 y otra cantidad de personas que pesan entre 50 y 60. Bien, y la marca de clase va a ser el punto medio de cada uno de estos intervalos, ¿sí? Que se agrupan más o menos, ¿cierto? En pesos van como de 10 en 10, de 30 a 40, de 40 a 50 y de 50 a 60. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se calculamos esta marca de clase? En algunos casos puede ser muy intuitivo y ustedes lo pueden casi ver de manera visual, porque la mitad entre 30 y 40 va a ser 35, ¿cierto? Porque está justo al medio. Entre 40 y 50, 45, entre 50 y 60, es 55. Bien, aquí lo podemos calcular al ojo, pero si al ojo no se puede calcular, podemos hacer una operación matemática bastante simple, que es calcular el promedio de los extremos de este intervalo. Bien, y si usted lo calcula al ojo, pero no está seguro, yo le sugiero mejor hacer la operación matemática, que sería 30 más 40 dividido en 2, así calculamos el promedio, 30 más 40 me da 70, dividido en 2, eso me da 35. Y ahí estoy calculando la marca de clase del intervalo 30-40. Ahora vamos a calcular la marca de clase del intervalo 40 y 50. Recuerden que la marca de clase es el punto medio de cada intervalo. 40 más 50, y eso me va a dar 90, y eso dividido en 2, 45. Que es lo mismo que yo pude decir anteriormente al ojímetro. Y 50, la marca de clase del intervalo 50-60 es 50 más 60 dividido en 2,
50 más 60 es 110 y eso dividido en 2, 55. Bien. Es importante también, porque vamos a ver algunos ejemplos ahora de esto, que en las tablas de frecuencia que tengan intervalos, como estos de acá, por ejemplo, aquí vemos que el 40 se repite, ¿cierto? El primer intervalo es de 30 a 40 y el segundo es de 40 a 50. Bien. En estos casos, en las tablas de frecuencia que tienen intervalos, el último número, por ejemplo, si alguien pesa 40, ¿sí? No va a estar contado o considerado en este intervalo, sino que va a estar considerado en este de acá. Es decir, que aquí, en este intervalo, se van a agrupar las personas que pesan entre 30, si alguien pesa justo 30, va a estar considerado en este intervalo. Bien, entre 30 y 39,999999 van a ir en este intervalo. Y si alguien pesa 40 justo, ya va a estar en el intervalo siguiente. ¿Sí? No alcanzan en el fondo aquí nos alcanzan a abordar las personas que pesan justo 40. ¿Sí? Pero se escribe de esta manera para en el fondo decir que acá se agrupan las personas que pesan desde 30 kilos hasta 39,99999. ¿Sí? Bien, entonces lo importante que quiero que comprendan en esta lámina es que hay un concepto que se llama marca de clase, que es el punto intermedio de diferentes intervalos de una tabla de frecuencia. Bien, y ese punto intermedio se calcula sumando los extremos de este intervalo y dividiendo ese valor por 2. Bien, súper. Y hemos alcanzado nuestro primer objetivo. Vamos por los siguientes entonces. Nos queda ahora, ya vimos como todo el contenido y ahora solamente vamos a realizar algunos ejercicios para que podamos aplicar estos contenidos o estos conceptos en diferentes ejercicios, como dije anteriormente. Vamos entonces a completar información en tablas de frecuencia. Bien. A ver si avanzo. Ahí sí. Ups. Y obtuvimos nuestro primer like. Maravilloso. Completar información en tablas de frecuencia. Para completar información en tablas de frecuencia es muy importante que sepamos muy bien el concepto de cada tipo de frecuencia. Bien, esto ya lo vimos. Si ahora ya se olvidaron porque vimos 4 tipos, ¿cierto? Más la marca de clase, si ya se olvidaron, no importa, porque lo vamos a ir recordando en cada uno de los ejercicios, ¿sí? Pero para que usted en la prueba pueda resolver ejercicios o los problemas de tablas de frecuencia, es muy importante que sepa todos estos conceptos de las frecuencias que yo les mencioné anteriormente. Entonces, acá tenemos un ejemplo, y este ejemplo salió en una de las pruebas de exámenes libres, así que atentos para que después, si les sale a ustedes este año, la puedan resolver. Dice, tenemos acá una tabla que muestra la distribución de las temperaturas máximas en Osorno, en la ciudad de Osorno. Se muestra la distribución de temperaturas máximas en el mes de enero del 2016, ¿cierto? Donde aquí tenemos las temperaturas máximas en grados Celsius, 18, 19, 20, 21, 22. Tenemos la frecuencia absoluta, ¿cierto?, de cada una de estas temperaturas. Es decir, por ejemplo, la frecuencia absoluta de la temperatura de 18 grados es 1. Esto quiere decir que un día hubo 18 grados, ¿sí? La temperatura, la frecuencia absoluta de 19 es 0, es decir, que no hubo ningún día donde la temperatura máxima fue 19. Hubo 2 días donde la temperatura máxima fue 20, 2 días donde la temperatura máxima en Osorno fue 21 y 3 días donde la temperatura máxima en Osorno fue de 22. Tenemos la frecuencia absoluta acumulada, ¿cierto?, que es la suma sucesiva de las frecuencias absolutas. La frecuencia relativa, que es la división de cada frecuencia absoluta con el total de datos. Ojo que aquí no nos dan el total de datos, ¿sí? ¿Cómo lo calculábamos? Haciendo la suma de todas las frecuencias absolutas. Entonces, vamos a calcularlo. Aquí no nos preguntan eso, si no me equivoco. No nos preguntan eso, por lo tanto lo vamos a calcular para que vayamos recordando. Entonces, si les preguntan, ¿cuál es la cantidad total de datos de esta tabla? La respuesta sería la suma de las frecuencias absolutas. Es decir, 1 más 2, ya llevamos 3, más 2, 5, más 3, 8. Bien, por lo tanto, el total de datos es 8. Bien, y la frecuencia relativa, entonces, sería la división de cada frecuencia absoluta en 8. ¿Sí? 1 dividido en 8, 2 dividido en 8, 2 dividido en 8 y 3 dividido en 8. Y si queremos calcular el porcentaje, hacemos esa división y ese número lo multiplicamos por 100.
Pero aquí, si se fijan, no está expresado como porcentaje la frecuencia relativa, sino que como decimal. Es decir, aquí solamente se hizo la división y se colocó el decimal. Y además, en la última columna tenemos la frecuencia relativa acumulada, que como, al igual que la frecuencia absoluta acumulada, es la suma sucesiva de las frecuencias relativas. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Ahora sí, luego de esta larga explicación. En la columna, dice la pregunta, en la columna frecuencia relativa acumulada, la última de allá, ¿cierto? El segundo dato, que está ahí con una mancha azul, con una mancha negra, está tapado por una mancha de tinta. ¿Qué número está tapado por esa mancha? Bien, les preguntan, ¿qué número hay en esa tabla? ¿Qué número está ahí tapado? Bien, por lo tanto, esta tabla, como está tapado, ese número está incompleta. Vamos a completar esa información. Entonces, ¿qué número está tapado por esa mancha? O sea, ¿qué número está tapado por esa mancha? Tenemos que calcular cuál es la frecuencia relativa acumulada al valor o al dato o a la temperatura 19. Veo que Aileen se nos adelantó muy bien Aileen y ella nos responde que es la B. Bien, si alguien tiene alguna otra respuesta, la puede ir escribiendo en el chat. Si no sabe, no se preocupe, estamos aprendiendo y la vamos a resolver ahora. Dice Marité que es la C. Ya. Entonces, tenemos ahí entre B y C. Vamos a ver cuál es. La frecuencia relativa acumulada, como les dije, es la suma sucesiva de las frecuencias relativas, ¿sí? Entonces, la frecuencia relativa acumulada de la temperatura de 18 grados es 0,03, igual, la misma. Me voy a saltar a la frecuencia relativa acumulada, porque acá tenemos el dato de la temperatura 20 grados, que sería 0,03 más 0 más 0,06. Y eso me va a dar 0,09. Por lo tanto, la frecuencia relativa acumulada a la temperatura 19 grados sería 0,03 más 0, ¿sí? Y 0,03 más 0 va a ser efectivamente 0,03, como dijo Aileen, ¿ya? ¿Por qué no es la C? Que fue lo que respondió Marité. ¿Por qué no es la C? ¿Por qué no es 0,06? Porque la frecuencia relativa acumulada es la suma sucesiva de las frecuencias relativas, ¿sí? Si aquí hubiese, Marité, un 0,03, ahí sería 0,06. ¿Por qué? Porque 0,03 más 0,03 me va a dar efectivamente 0,06. Pero aquí no hay un 0,03, hay un 0. Por lo tanto, lo que tengo que hacer para calcular este valor de acá es 0,03 más 0 y eso me va a dar 0,03. Bien, y obtuvimos nuestro primer me encanta. Muy bien, Aileen, felicitaciones. Espero que el resto haya comprendido la explicación. Si no, me va escribiendo en el chat para volver a repetir. Bien, vamos por... Y logramos nuestro segundo objetivo. Vamos por el tercero entonces, que es extraer información específica de tablas de frecuencia. Veamos. Tenemos también un ejemplo, porque lo vamos a explicar también con un ejercicio. Y esta tabla también salió en la prueba, ¿sí? Así que atentos para que, si les sale ahora este año también, lo puedan resolver. Dice, en un estudio se pesó, mira, también parece que hay un tema aquí con el peso. En un estudio se pesó a 60 personas y se obtuvieron los siguientes resultados. Dice, en la primera columna que dice pesos en kilogramos, se expresan intervalos de diferentes pesos, ¿sí? Como yo les di en el ejemplo de la marca de clase, ¿cierto? Intervalos de diferentes pesos, de donde el primer intervalo están las personas que pesan entre 50 y 59,999999, ¿sí? En el segundo intervalo están las personas que pesan desde 60 hasta 69,99999, después 70 a 79,999 y así con los siguientes rangos de peso o en kilos. Bien, tenemos la marca de clase, ¿sí? Que es el valor medio de cada intervalo, ¿sí? Entre 50 y 60 va a ser 55. Aquí también lo podemos ver de manera más intuitiva. Bien, entre 70 y 80 o 75 y así sucesivamente. Tenemos la frecuencia absoluta de cada peso, ¿cierto? 7 personas pesan entre 50 y 59,999. 11 personas pesan entre 60 y 69,999 y así hacia abajo. Frecuencia absoluta acumulada, que es la suma sucesiva, ¿cierto?, de las frecuencias absolutas. La frecuencia relativa,
que sería la división de la frecuencia absoluta por el total. Ojo que aquí tampoco, me estoy cortando. Aquí tampoco nos dan el total de datos. Bien, entonces vamos a calcularlo para saber cómo se calculaba la frecuencia relativa. ¿Cómo se calculaba la frecuencia relativa? Dividiendo la frecuencia absoluta por el total de datos. ¿Y cuál es el total de datos? ¿Cómo calculábamos el total de datos? A ver si se acuerdan. Si me pueden escribir ahí en el chat. ¿Cómo calculamos en esta tabla el total de datos o el total de personas? Dice arriba. Bueno, vamos a ver si coincide. Arriba dice, en un estudio se pesó a 60 personas. Vamos a ver si coincide, ¿sí? Habría que sumar 7 más 11 más 21 más 14 más 5 más 1 más 1, ¿sí? Y así calculamos la frecuencia o el total de datos, ¿sí? Y la frecuencia relativa entonces sería 7 dividido en el total de datos, que es 60, porque aparece arriba, lo acabo de ver. Así que, moraleja para ustedes, lean bien los enunciados, cosa que yo no hice ahora, porque no leí bien el enunciado, porque no recordaba que ahí se especificaba el total de datos, ¿bien? Entonces, la frecuencia relativa, ¿cierto? Que sería la división de la frecuencia absoluta. 7 dividido en 60 me va a dar eso. 11 dividido en 60 me va a dar esto de acá. 21 dividido en 60 me va a dar esto de acá. Y así hacia abajo. Y la frecuencia relativa acumulada, que sería la suma sucesiva de las frecuencias relativas. ¿Bien? ¿Cuál es la pregunta en este caso? En este caso nos preguntan, según esta tabla, dice, me voy a mover para que la puedan ver bien. Según esta tabla, ¿qué cantidad de personas pesan entre 70 y 79 kilos? Bien, ¿qué cantidad de personas? Vayan respondiendo, por favor, con el número en el chat. ¿Qué cantidad de personas pesan entre 70 y 79 kilos? Bien, aquí en el fondo me están preguntando la frecuencia absoluta del rango entre 70 y 80. Bien, ¿cuántas personas entonces pesan entre 70 y 79 kilos? Bien, tienen que ver solamente la tabla, ¿sí? Viendo la tabla pueden ver cuántas personas pesan entre 70 y 79 kilos. Dice Juan Belmar que 21. Perfecto. Muy bien, Juan. Me voy a quedar con tu respuesta porque tenemos que seguir avanzando. 21, ¿cierto? Porque recordemos que la frecuencia absoluta representa la cantidad de personas que está en cada rango. Escuela Básica Celestín Freinet también dicen que 21. Perfecto. Y efectivamente es 21. Bien, que sería la fila que está marcada con un cuadradito rojo. Entonces, segunda pregunta. Bien, según la tabla, ¿qué porcentaje, no es qué cantidad, qué porcentaje de personas pesa entre 70 y 80 kilos, o 79,999, ¿sí? ¿Qué porcentaje de personas pesa entre 70? ¿Qué porcentaje? ¿Sí? Pregunta en porcentaje. Recuerden que ahí está en decimal, hay que pasar a porcentaje. ¿Qué porcentaje de personas pesa entre 70 y 79,999 kilos? Bien, escriba su respuesta ahí en el chat. ¿Qué porcentaje de personas pesa entre 70 y 80 o 79,9999 kilos? ¿Qué porcentaje de personas pesa entre esos kilos? Dice, dice Juan Belmar que es 35. Dice Marité que es 0,35. Ya, Marité está casi bien porque tu respuesta está en decimal. Bien, pero la pregunta, y atentos aquí porque esto les va a pasar en la prueba. Dice, ¿qué porcentaje? Ya, no qué decimal, ¿qué porcentaje? Por lo tanto, lo que te faltó hacer, Marité, es pasar ese decimal a porcentaje. ¿Cómo lo transformamos? Multiplicando el porcentaje por 100. Bien, Marité multiplica lo mismo en la escuela básica Celestín Freinet. Bien, nos están preguntando qué porcentaje. En la tabla nos entregan el decimal, ¿sí? Pero en la pregunta me están preguntando el porcentaje. Por tanto, ¿qué debo hacer? Pasar el decimal a porcentaje. ¿Cómo transformo el decimal a porcentaje? Multiplicando el decimal por 100. Como hizo muy bien Juan Belmar. Ahora le voy a pedir a Marité y a la escuela básica que multiplique el porcentaje que señaló por 100. Bien, vamos a revisar. Como les señalé, efectivamente el porcentaje de personas que pesan entre 70 y 79,999 kilos va a estar representado por la frecuencia relativa de ese intervalo.
¿sí? Y la frecuencia relativa de ese intervalo, en decimal, es 0,35. Pero me preguntan qué porcentaje de personas pesa entre ese rango de kilos, de kilogramos, ¿sí? Y el porcentaje lo voy a calcular multiplicando el 0,35 por 100, porque tengo que pasar el decimal a porcentaje, ¿bien? Entonces multiplico por 100 y obtengo que el 35% de las personas representadas en esta tabla pesa entre 70 y 79,999 kilos. Veo que en la escuela básica Celestín Freinet señalaron que podía ser 0,65, que sería la frecuencia relativa acumulada, ¿ya? Pero no sería eso, porque me preguntan específicamente por el intervalo 70-80, ¿sí? Si me estuviesen preguntando, por ejemplo, ¿qué porcentaje de personas pesan entre 50 y 80, ¿sí? Entre 50 y 80 o 79,99999 kilos, ahí yo voy a utilizar la frecuencia relativa acumulada porque tengo que calcular o sumar los porcentajes de todos estos intervalos. Bien, pero como me preguntan solo del intervalo que está acá, tengo que ocupar la frecuencia relativa. Y logramos nuestro tercer objetivo y vamos por el cuarto. Nos quedan pocos minutos, vamos a ver si alcanzamos. Dice, tenemos nuevamente una tabla que representa las temperaturas que hay en Osorno. Bien, pero aquí tenemos otros datos distintos a los que vimos en el ejercicio anterior. Tenemos las temperaturas máximas, 25, 26, 27 grados, hacia abajo, grados Celsius, la frecuencia absoluta, que es la cantidad de días que hubo cada una de esas temperaturas, la frecuencia absoluta acumulada, la relativa y la relativa acumulada. Bien, ahora ustedes van a analizar y a interpretar esta hermosa tabla, y muy entretenida tabla. Según esta tabla, que está acá, ¿cuántos días hubo temperaturas de 28 o más grados Celsius? ¿Sí? 28 o más, ¿sí? ¿Cuántos días hubo temperaturas de 28 o más grados Celsius? Bien, y les voy a pedir que escriban su respuesta también en el chat. A ver, no saben, bueno, vayan escribiendo ya mientras voy explicando, porque si no, no vamos a alcanzar a revisarlo. Entonces, dice, ¿cuántos días hubo temperaturas de 28 o más grados? ¿Sí? Dice Juan que es 4, Marité que es 4, Camila Gutiérrez que es 4. Vamos a revisar. Ya, acá aparece un 1. ¿Qué debemos hacer? Para calcular la cantidad de días que hubo 28 grados o más, tenemos que sumar la cantidad de días que hubo 28 grados, la cantidad de días que hubo 29, la cantidad de días que hubo 30, la cantidad de días que hubo 31, la cantidad de días que hubo 32 grados y la cantidad de días que hubo 33 grados, o que hicieron 33 grados. Entonces sería 1, como bien dice aquí, más 0, porque ningún día alcanzaron 29 grados, más 2, que serían 2 días hubo 30, más 0, más 0, más 1. Y 1 más 0 más 2 más 0 más 0 más 1 es lo mismo que 1 más 2 más 1, y 1 más 2 es 3, y 3 más 1 es, como bien dijo Juan, Marité y Camila, 4. 4. Muy bien, súper bien. ¿Ven? No es tan complejo. Solamente tienen que mirar bien la tabla, o sea, conocer los conceptos, observar bien la tabla y en base a eso pensar, ver la pregunta, pensar qué me están preguntando y a raíz de eso ya responder. Si me hubiesen preguntado, por ejemplo, ¿cuántos días hubo temperaturas de menores a 28 grados? Lo que yo tendría que haber hecho es sumar estas tres de acá, ¿sí? Porque me están preguntando menores a 28, entonces estas temperaturas no me sirven. No me está preguntando cuántos días hubo temperaturas mayores a 18, a 28, perdón, sino que cuántos días hubo temperaturas menores a 28. O sea, tendría que sumar 3 más 2 más 6. Bien, pero como me preguntaban mayores a 28, solo 4 días del mes de enero del 2016 hubo temperaturas superiores a 28 grados. Muy poquito, porque nosotros no hace frío. Igual, hace frío, está muy, muy, muy al sur. Y por fin, sí lo logramos, muy bien. Y hemos logrado entonces nuestro último objetivo, que fue analizar e interpretar información representada en tablas de
frecuencia. Bien, espero que les haya gustado la clase. Sé que fue mucha información. Si hay algún concepto que no les quedó 100% claro, vuelvan a ver el video para que puedan volver a escuchar la explicación. Nos vemos entonces en la próxima clase, que si no me equivoco es el próximo sábado, donde vamos a continuar con tablas, no con tablas, vamos a ver esto mismo de hoy, pero con un concepto que se llama histogramas. Bien, vamos a conocer el concepto de histogramas, vamos a completar información de histogramas, vamos a extraer información y analizar información de histogramas con H, ¿sí? Histogramas. Así que si quieren ir adelantando, busquen después en su casa qué son los histogramas, para que puedan ir adelantando y puedan ir siendo los alumnos aplicados de mi próxima clase. Bien, chicos, que les vaya súper bien, un beso muy grande, que tengan un buen fin de semana y que continúen con sus excelentes clases de Gradúate. Chao, chao.